y la verdad que se hizo un grupo muy lindo, muy próximo, con mucho afecto, porque estamos todos convocados por una misma cuestión, ¿no? Porque el tema, esta cosa imprevista que de golpe nos surgió a nivel no solo nacional, sino a nivel mundial, que nos pone ante una circunstancia nueva, absolutamente nueva, y que ni siquiera tenemos idea cómo va a seguir, porque esto lo más fantástico es que todas las predicciones que teníamos, yo también me reconozco dentro del ámbito de la ingeniería, de la ciencia, somos muy de proyectar. Nosotros proyectamos, hacemos estas líneas de extensión de las curvas, hacemos la curva de proyección y proyectamos, vamos a seguir por acá. Resulta que por ahí de golpe se acabó todas las proyecciones, todos los previstos, todos los presupuestos que teníamos, todos los presupuestos. No existe en el mundo un presupuesto que haya contemplado una situación de esta. La vez pasada estaba escuchando a un especialista y, o sea, estamos ante una nueva situación que nos desafía a todos, absolutamente a todos nos desafía, nos pone ante un nuevo panorama, nuevos paradigmas, y bueno, entonces surge, yo creo que en este aspecto, entre nosotros, surge lo mejor del ser humano, surge lo más lindo, porque surge este aspecto de darnos la mano cuando estamos jodidos, porque la verdad que surge esa tirada de mano ahí en el medio de la correntada. ¿Cuántas veces uno habrá experimentado esto? Está en un río correntoso y dar la mano al amigo y que el amigo lo sostiene a uno y ahí. Y eso así apareció de la nada, apareció de juntarnos con Federico y con Edgardito y algunos ahí empezamos también se nos sumó Norberto y ahí después Alejandro y bueno, seguimos y Rubén y bueno, empezamos. Pero es así, sosteniéndose la mano, ¿no? Es una actitud humana, una actitud de afecto. Y así que yo les agradezco. Y bueno, le hago un pequeño, chiquitito homenaje para ustedes y a los invitados que tenemos. Siempre mostramos algo de belleza, porque la belleza es lo más puro que busca el corazón. El corazón necesita tener algo de belleza. Entonces, dijo, bueno, algún gestito. Bueno, pues, dando un arquitecto con más razón, la belleza tiene un sentido más de lo estético, de lo lindo, de lo prolijo, ¿no? Lo gustoso. Entonces, bueno, ahora le hago una pequeña presentación en homenaje a ustedes. A ver, vamos a compartir. Compartir pantalla. Vamos a compartir.
nuestro pequeño homenaje de bienvenida para escucharlos y poder compartir. Fede es nuestro presentador oficial. Bueno, lo Muy escuchamos. lindo, Edu. Muy, muy lindo. Bien. Muchas gracias, la verdad que hermoso, mucho cariño, la verdad que muy lindo. Gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos. Fantástico, como siempre, Edu. Bueno, Leo y Cristian, ¿quién va a comenzar de los dos? ¿O van a presentar al mismo tiempo? ¿Cómo lo Vamos a tienen? ir presentando medios cruzados, hay algunas placas para cada uno, vamos a ir alternándonos. Bien. Arranco yo y bueno, después vamos a ir viendo de acuerdo a cómo va la presentación. Bueno, voy a hacer una breve introducción para todos los presentes. Hoy lo tenemos al bioingeniero Leandro Cian. Él es egresado de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Actualmente es coordinador de equipamiento médico del Ministerio de Salud dentro del área de recursos físicos. Corregime, Leo, cualquier cosita. Él se ha desempeñado como coordinador de tecnologías médicas, de tecnologías en salud, también en la Unidad de Financiamiento Internacional del Ministerio de Salud. También ha estado como coordinador de comercio exterior de la Dirección Tecnológica Médica de la ANMAT, y también ha coordinado el Grupo de Ingeniería Clínica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cristian Di Dionisio es arquitecto y urbanista con especialización en planificación del recurso físico en salud de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. Actualmente es coordinador de Arquitectura Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación y se ha desempeñado en el ámbito tanto público como privado, en particular en el área privada, en el estudio Alvarado Font Sartorio, y ha sido consultor en programas de cooperación del Ministerio de Salud y de UNOPS. También ha sido coordinador ejecutivo técnico en la Unidad de Planificación del Recurso Físico en Salud, en Concretar Salud del Ministerio de Salud, y ha sido coordinador de arquitectura de la Unidad Operativa de Proyectos del Ministerio de Salud. Con esa breve introducción, Leo, Cristian, queda toda la presentación en sus manos. Gracias, Fede. Un gusto. Mientras voy tratando de poner la presentación, les cuento más o menos. Primero, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto poder compartir con ustedes este trabajo que venimos haciendo desde el Ministerio, respecto particularmente de los hospitales modulares. Les cuento en primera instancia, y se ve bien la presentación, les cuento en primera instancia más o menos cómo funciona la Dirección de Recursos Físicos dentro del Ministerio de Salud de Nación. Nosotros con Cristian estamos dentro de lo que es la Dirección Nacional de Recursos Físicos del Ministerio, que está a cargo del arquitecto Hernán Barbalace. También nos está escuchando por ahí, en alguna de las ventanitas lo van a ver. Cristian tiene a cargo, como decía Fede, la coordinación de arquitectura sanitaria, y yo la que tiene que ver con equipamiento médico. De esta manera, bueno, venimos trabajando conjuntamente hace un tiempo, y bueno, los equipos también tienen, en el caso de Cristian, un grupo de arquitectos realmente muy fuerte, y nosotros también un grupo de colegas bioingenieros que también hacen del equipo un equipo muy rico de trabajo aquí dentro del Ministerio. En lo que respecta particularmente a los hospitales modulares que vamos a contar, la verdad que es un trabajo muy interesante que se pudo realizar acá desde el Ministerio, en coordinación con otros organismos, ya vamos a ir viendo qué organismos, que tuvieron los objetivos, como principales objetivos, el fortalecimiento de la red de atención. Este fortalecimiento de la red de atención de salud para el marco de COVID vino a fortalecer las UPAs de la provincia de Buenos Aires, las unidades de pronta atención, y algunos hospitales en el interior del país.
teníamos como premisa la necesidad de la urgencia de la pandemia, que hizo que estas construcciones y que el desarrollo de estos dispositivos, del proyecto y de la construcción y de la puesta en funcionamiento sea realmente urgente, tenga que hacerse en muy pocos días, diríamos, con lo cual también tuvo esta definición de decidirse una construcción modular y rápida para poder cumplir con esos plazos que tenía. No estoy pudiendo pasar. Ahí está. Ahí estamos. Sí, creo que soy la próxima. Como características generales, los hospitales modulares se pensaron como... ¿no se oye? ¿No se presenta? Leo, Yo veo bien, no sé. Sí, se oye bien, se ve la presentación, pero no obstante se ve que la estás pasando por diapositivas, es decir, no pantalla completa. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? ¿Podés pasarlas así por diapositivas? Que está bien, no tenés ningún inconveniente, ¿eh? Sí, A ver, que ahora. siga así Sí. así por si necesita retroceder después para alguna, Fede. Sí, ¿Parece? por eso, seguí así tranquilamente. Ahí se ve la que está de 3 de febrero de fondo. Se ve perfecto. Sí, Perfecto. 3 de febrero. Perfecto, perfecto. Bueno, de fondo vamos a ir viendo algunos... A ver, permiso, ¿eh? Se ve como... Se ve las diapos. Bueno, yo la tengo como en presentación. ¿Eh? Sí. Está bien. Bueno. Sigo. Bueno, le decía que van a ir viendo imágenes, que son imágenes reales de las obras finalizadas, de cada uno de los lugares donde estuvieron implantados estos centros. La característica principal de estos centros es que son hospitales monovalentes, o sea, son pensados específicamente para atender pacientes de COVID. No están en este momento, no fueron pensados para otra cosa, sino que serían con características monovalentes. Desde el punto de vista de cantidad de camas, se incorporan al sistema estas 784 camas, que son principalmente de internación general y de terapia intensiva. Estas 784 camas, bueno, ahora vamos a ir viendo que los dispositivos por ahí variaron un poquito de acuerdo a la implantación. Hubo 3 modelos de hospitales modulares que se fueron seleccionando de acuerdo al lugar de implantación, pero vamos a trabajar o vamos a mostrar sobre uno que es el más común y el de mayores dimensiones, pero el total hicieron 784 camas. Estos centros, como ya les decía, están asociados a una unidad de pronta atención o a un hospital, que son los que van a ser de ingreso al sistema para luego derivar a este hospital modular monovalente. Durante el proceso de proyecto y de construcción participaron estos organismos que vemos en pantalla. Dentro del Ministerio de Salud, la Secretaría de Calidad en Salud está a cargo del doctor Arnaldo Medina, es el área, digamos, que tiene a cargo todos los hospitales, los organismos descentralizados dentro del Ministerio, y es quien viene a oficiar de área requirente para estos dispositivos de complemento y fortalecimiento del sistema. Y la Dirección de Recursos Físicos, que es quien llevó adelante el acompañamiento desde el punto de vista de proyecto, de especificaciones y de seguimiento de obra, junto con el Ministerio de Obras Públicas. Dentro del Ministerio de Obras Públicas, particularmente la Secretaría de Obras Públicas, es quien hizo el acompañamiento y seguimiento de obra,
y acá aparece un organismo que es UNOPS, que fue el que estuvo a cargo las contrataciones por las posibilidades que conocemos de contratación de estos organismos multinacionales para contrataciones ágiles, que es realmente lo que necesitamos. En cuanto a ubicaciones dentro del país, estoy buscando posibilidades de compartir de alguna manera que me deje proyectarla de otra forma para que ustedes la vean mejor, porque no puedo ponerla en forma de presentación. En cuanto a las ubicaciones, hubo 4 dispositivos en el interior del país, complementando hospitales existentes, generales normalmente, el Hospital Allende de Mar del Plata, el Hospital Perrando en Chaco, en Resistencia, el Eva Perón de Granadero Baigorria, y el San Roque en la ciudad de Córdoba. Ahí también tienen la información de cantidad de camas y superficies en cada uno de los dispositivos. Y luego, en lo que es el área metropolitana, los que están asociados a estas unidades de pronta atención. Y aquí tenemos en la zona sur, estuvieron Lomas, Almirante Brown, Quilmes, Varela, y del lado oeste, el resto, Hurlingham, 3 de febrero, Moreno, que esto se complementa con uno en General Rodríguez, un dispositivo en General Rodríguez que ya estaba en construcción, es un dispositivo que se venía llevando adelante por el municipio, en base a donaciones y demás, un gran esfuerzo del municipio, y que desde aquí complementamos con algunas instalaciones, grupo electrógeno, planta de gases y equipamiento. En cuanto a la implantación en los diferentes lugares, acá se lo ve al modular en la parte superior, asociado a la unidad de pronta atención. En este lugar, la UPA hace de acceso al sistema, ya sea por el área ambulatoria o por el área de guardia. Esta UPA cumple la función también de triage y de definición, para luego, en caso de ser necesaria, derivar el paciente COVID confirmado hacia el hospital modular. Esto también tiene pensado las circulaciones, al medio una circulación de ambulancias para hospitales que vengan con derivación, para pacientes que vengan con derivación de otros hospitales, y la circulación de servicios por el fondo del hospital. Esto se fue resolviendo de diferentes maneras en diferentes dispositivos, pero el formato general, digamos, o más común es el que estamos viendo en esta placa. A la derecha hay una imagen de los servicios que tiene una UPA, después va a estar ampliado. Le pedimos a Cristian que nos cuente ya más acerca del dispositivo modular y las áreas que contiene. Hola, buenas tardes de vuelta. Y aprovecho nuevamente para agradecerles la participación, la invitación, a través de Leandro, compañero acá de la oficina, de la área de coordinación, y especialmente a la Sociedad Argentina de Ingeniería, de poder de alguna manera compartir, como recién decía Eduardo, un poco lo que viene pasando, ¿no? Lo que viene pasando en estos tiempos, en estos días, que la verdad pasaron muchas cosas, así que está bueno ir de alguna manera viendo qué fue sucediendo y de alguna manera compartiéndolo, ¿no? Como decía Leandro, acá podemos ver lo que es el esquema funcional. El esquema funcional que se puede ver tiene 2 áreas, un área de internación de terapia intensiva, que es lo que se ve en la parte superior, y un área de internación general, que es en la parte inferior, que sería el área celeste.
En el área central, todo lo que es amarillo, se encuentran los servicios de apoyo para poder prestar de alguna manera y dar respuesta a las necesidades de todas las terapias en sus dos complejidades. Fue interesante el desafío de este trabajo. De alguna manera, como decía Leandro, trabajamos articuladamente con el Ministerio de Obra Pública. Fue todo muy rápido, la verdad que vino la información de que íbamos a asumir este compromiso y vino una propuesta sobre la cual trabajar. Así que rápidamente nos tocó de alguna manera identificar las necesidades, identificar los problemas que podríamos tener en un partido existente y dar respuesta. Y la respuesta se logró de dos maneras: una desde adentro de la construcción nueva, desde el dispositivo nuevo, y otro desde afuera, como bien decía Leandro, desde la UPA existente. Entonces, la decisión de anexar un edificio como este a un efector de pronta atención, de diagnóstico, fue muy acertada, porque de alguna manera suplanta o complementa un montón de servicios que requieren las áreas de internación y que estos dispositivos existentes ya los prestaban. Entonces, en esta condición de complementariedad se fusionan y generan una respuesta acorde a esta situación. En las unidades de pronta atención se puede ver un área muy importante, que es el área de confort de personal, muy necesaria para el personal que estaba trabajando en el hospital modular. Un área de diagnóstico por imágenes, que complementa a algún equipo que pueda estar dentro del área de internación. Existe todo el acceso ambulatorio para lo que es la consulta, que puede venir de la zona, básicamente de la zona, o de alguna derivación hospitalaria. Y también tiene su pequeña guardia. A ver. Lo perdimos, Cristian. Está sin sonido, Cristian. A ver, está muteado, Cristian. Fíjate si podés abrir el micrófono. Cristian. A ver, Cristian. Tuve que silenciar porque había ruidos. Sí. Hola, ¿se escucha ahí? Se escucha perfecto. Sí, Edu, yo igual lo saqué de la sesión. No sé si se escuchó, pero la verdad... Bien. ¿Se escucha? Se escucha perfecto ahí. Excelente. Bueno, no sé hasta dónde llegamos, pero retomo en todos estos servicios que ofrece la unidad de pronta atención, que complementan a los usos necesarios del HM, como lo llamamos, o del hospital modular. Básicamente, la unidad de pronta atención tiene áreas de confort de personal muy necesarios para la protección del personal, con los cuidados, con vestuarios, con áreas propias de dormitorio, con áreas de offices y salas de alimentación, para estar de alguna manera aislados en el momento que sea oportuno salir del hospital, poder de alguna manera estar en un lugar más resguardado, que es esta área de la unidad de pronta atención. También se observa un área de urgencia, que es para el acceso de ambulancia que pudiera venir en algún caso, no derivado de otro hospital, sino de la zona, que es lo que está en la zona celeste del centro. En la zona anaranjada de la derecha existe lo que es el área de consulta, y en este sentido, por supuesto, que acá se adoptaron todos los protocolos con el distanciamiento, con la sectorización de pacientes para poder ingresar a una consulta ordenada y de ahí ser derivados o a sus casas o ingresar al servicio. Con respecto al hospital modular, hay varias propuestas o prototipos. El estándar tiene 24
24 camas de UTI por lado y otras 52 en el área de internación general, lo que hace un total de 76 camas. Y ahí se puede ver en el dispositivo un poco la zonificación que recién hablábamos. Ahí donde está marcándose la flecha es el área de posterior, donde se ingresan y egresan algunos insumos que abastecen al área central, y se retiran los residuos. Es un área específicamente técnica, y también podemos ver la tecnología que se adoptó, que es esta tecnología industrializada, lo que hizo que la verdad fue un desafío. Parecía poco probable que en el tiempo que se proponía concluir estas obras se hicieran, y la verdad que sorprendentemente se logró, y con muy buenas, de alguna manera, respuestas a la necesidad que había en el momento. Acá en esta imagen se puede ver en el proceso de instalación, se puede ver que hay como dos matrices con respecto a lo que en estos módulos tipo contenedores, que es lo que se ve que no se permite ver todo lo que son las instalaciones termomecánicas, instalaciones de bandejas eléctricas en el caso que se fue complementando, y ese sector es distinto a las áreas de internación específicamente. Las áreas de internación no tienen ese sector de entretecho, sino directamente es un envolvente, que es un sistema de paneles que se armó muy rápidamente, conjugó y armó este espacio de internación. Eso se puede observar aquí claramente, y las grúas y las máquinas, las plumas trabajando, la verdad que fue un desafío titánico, y la respuesta fue muy, muy acertada, gracias a Dios. A ver, un poco la tarea que nos tocó, en la que nos tocó participar, acompañar, ayudar, fue de alguna manera realizar las recomendaciones para la puesta a punto del anteproyecto. Se generaron de alguna manera el ordenamiento y la modulación, que tenía que ver con el desafío tecnológico constructivo, y se hizo el armado, el desarrollo del pliego técnico de especificaciones en todos sus rubros, desde la arquitectura, desde las instalaciones eléctricas, sanitarias, todo lo que era gases médicos, que se trabajó articuladamente con las dos coordinaciones, todo lo que era el mobiliario y el equipamiento médico, y el grupo electrógeno, parte esencial de apoyo a todo este dispositivo, de tal manera de dar redundancia y dar seguridad eléctrica al establecimiento. Se cortó, ¿no? Sí. ¿Ahora estamos? ¿Se escucha? Sigo yo con esta placa. Ahora cuento un poco cómo fue el tema de la puesta en marcha. Cristian contaba lo que tenía que ver con todas las tareas que se hicieron en la etapa de diseño, de especificaciones y seguimiento previo a la contratación, pero seguimos participando luego desde la Dirección de Recursos Físicos en el acompañamiento y seguimiento de obra, que si bien lo que tiene que ver con certificación por hitos, lo fue haciendo Obras Públicas, desde aquí se iban haciendo las visitas y algunos ajustes que se fueron haciendo durante ejecución. En cuanto al equipamiento, el equipamiento también se adquirió a través de UNOPS, pero
desde el Ministerio estuvimos en contacto con UNOPS y con Obras Públicas durante todo este proceso, asesorando en las cuestiones que tenían que ver con algunos ajustes, sobre todo en lo referente a los plazos de entregas. Acá una cuestión que fue muy crítica al momento de definir las cuestiones relacionadas al equipamiento era que estábamos en un momento en que todos estos equipamientos para áreas críticas resultaban muy demandados. Entonces, fue un gran desafío desde el punto de vista de las especificaciones del equipamiento, sobre todo, encontrar un punto de equilibrio entre equipos que sean adecuados para la actividad que nosotros necesitábamos y una suficiente apertura en las especificaciones para que no nos quedemos sin oferentes en ese momento tan crítico, o que nos fracase un proceso, o que algún renglón nos quede desierto. Entonces esta cuestión requirió, digamos, un detenimiento mayor en esta apreciación. Luego, una vez que se realizaron las adquisiciones de equipos, que también realmente fueron muy rápidas, hubo que ajustar esa logística de distribución, porque los equipos se adquirieron con plazos de entregas que por ahí fueron variables, o fueron con entregas escalonadas. Entonces hubo que ir ajustando la logística de instalación o de coordinación de entregas de esos equipos de acuerdo a las necesidades de finalizaciones de obras o de apertura, de acuerdo a cómo la pandemia nos iba marcando el ritmo en las diferentes zonas en donde se iba poniendo más urgente. Entonces estas tareas de logística también requirieron una importante coordinación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas. En cuanto a lo que tiene que ver con puesta en marcha, aquí participamos en las instalaciones, en la puesta en marcha de todas las instalaciones, de gases, de tendidos, de la parte de aire y en los equipos. Y en este punto realmente hubiese sido imposible, digamos, cumplirlo desde el Ministerio si no hubiese sido con el apoyo de colegas sobre todo y de arquitectos también en las zonas en donde se construían los dispositivos. Acá vamos a mencionar algunos colegas. En un caso, por ejemplo, todos los hospitales que estaban en la zona oeste, participó en la puesta en marcha Fernando Ballina, que está a cargo del área de Ingeniería Clínica del Hospital Posadas. Fernando también particularmente asesora a la Secretaría de Calidad del Ministerio, así que él tuvo una participación importante también en todos estos proyectos. En los dispositivos que están en la zona sur, se referenciaron para la puesta en marcha con el área de Ingeniería Clínica del Hospital El Cruce, que ahí está Ezequiel Mazzoni. En el Chaco estuvo Luciano Curi, trabajando en lo que es en puesta en marcha del Perrando. En Santa Fe, Alejandra Sena. En Córdoba, Dayana Villegas. La verdad que tuvimos una participación y una coordinación constante para toda la llegada del equipamiento, las recepciones, las puestas en marcha, cosas que la verdad es que en la urgencia, si bien hemos tenido complicaciones, las hemos podido ir ajustando de este trabajo que realmente fue colaborativo, esto que decías Eduardo, que realmente la pandemia nos puso a todos a trabajar muy de la mano, realmente se evidenció muchísimo en este momento de puesta en marcha de estos dispositivos de manera tan urgente, digamos, y que podemos considerar a esta altura exitosa, ¿no? Luego de lo que fue la puesta en marcha, también como parte de esa puesta en marcha, vimos la necesidad de confeccionar documentos de política operacional de estos dispositivos. Había muchas cuestiones que quedaban descoordinadas en cuanto a la forma en que fueron pensados los dispositivos y cómo los adoptaban el área médica que iba ocupando esos lugares. Entonces, desde diferentes áreas del Ministerio, nosotros por la parte de recursos físicos, pero otras áreas por la parte
de epidemiología o de atención, pudimos colaborar con un documento de política operacional, que tendría que ver con cómo hacer una mejor utilización de cada uno de los elementos que nos brindaban estos dispositivos. Y por otro lado, desde el punto de vista de equipamiento, se elaboraron recomendaciones de limpieza y desinfección de equipos, que resulta tan importante en este momento de COVID, y atendiendo a que los equipos, los diferentes equipos, las diferentes superficies inclusive de los equipos no pueden tener una limpieza con cualquier producto, entonces se hizo recomendaciones específicas para los equipos, sobre todo los más críticos, de cómo operarlos y cómo realizar la desinfección de los mismos. Vamos a contarles ahora un poco de particularidades de algunos rubros, de las especificaciones y del seguimiento que nos fueron tocando. Dale. Hola, ¿se escucha? Pero estoy con el micrófono. ¿A mí se me escucha? Sí. Sigo por el micrófono de Leandro. Que tengo un inconveniente para habilitar de esta computadora. Bueno, esto fue clave, la tecnología constructiva, para poder... A ver, ahí tengo el micrófono. ¿Se escucha ahora? Bárbaro. Sí, ahí te lo pudimos habilitar desde acá. Buenísimo, muchas gracias. Como decía, fue clave la utilización de esta tecnología industrializada, que fue lo que permitió lograr en 3 semanas hacer la instalación de la obra, del edificio. Hubo unos días previos de trabajo de parte de los municipios y de las jurisdicciones, que se encargaron de hacer las plateas de fundación y proveer de los servicios, poner a disposición los servicios conexos, de tal manera que se pudiera la obra conectar realmente. Esta tecnología de paneles, de alguna manera, es muy noble en el sentido de que da respuesta a cualquier condición, latitud de nuestro país. Básicamente, las cuestiones climáticas de nuestra pampa, de nuestra zona central argentina, se resuelven con estos paneles, asimismo como lo que sucede en el Chaco, que tiene condiciones climáticas muy distintas. Este panel nos permitió de alguna manera resolver rápidamente esta cuestión. Es un panel que incluye chapa galvanizada prepintada de color blanco en los 2 laterales interior-exterior, y un componente de poliuretano inyectable que genera esta gran capacidad de aislación de coeficiente K para poder resolver las cuestiones de confort. Sobre todo eso también hace el dimensionamiento de los equipos de termomecánica, por más que tengan que tener una segunda validación con respecto a lo que es la especialidad, en este caso infectológica, ¿no? Pero si podemos, si pasamos la placa, vemos respecto a lo que es la termomecánica, digamos, la respuesta, es la instalación de mayor responsabilidad, o digamos, de mayor preponderancia en esta condición, de dar de alguna manera aire en condiciones tanto para los pacientes como para el personal, y generando las renovaciones de aire que corresponden, generando los gradientes de presiones que son necesarias para que esto funcione bien. En este caso, básicamente, se genera la mayor presión de inyección de aire en la zona central del edificio, donde está el personal, donde están los apoyos,
donde el personal debe ser resguardado, y esa presión se va de alguna manera bajando en las áreas de internación que están en los laterales y termina saliendo por los extremos. Entonces, este flujo unidireccional desde el centro hacia los laterales incluyendo en los sistemas de renovación, inyección, extracción y filtros, hace que el dispositivo dé respuesta a un tema muy sensible, tanto para el personal como para los pacientes. En este caso, la tecnología son equipos rooftop, que se encuentran un equipo en cada uno de los extremos de la internación. Esto lo que hace es inyectar el aire a través de estos conductos que recorren el largo completo de todas las salas, y se generan las extracciones que se pueden ver en la foto superior, con la serie de resguardos que deben sucederse para extraer el aire y eliminarlo en el exterior. En ese sentido, estamos muy conformes que se logró, digamos, en poco tiempo tener la provisión de todo este equipamiento. La verdad que fueron estos 12 edificios distribuidos en distintas latitudes, y se pudo conseguir, como recién se comentaba, Leandro decía, lo decía Eduardo, en esta sinergia y de voluntades, lograr que todo fluya para poder tener en funcionamiento estos edificios. Y también hace falta, de alguna manera, recalcar que fue oportuno lo que hoy en día estamos acostumbrados a, y vivimos, la cuestión de la cuarentena, de alguna manera, nos permitió concluir estas obras, cerrar los circuitos necesarios de provisión y de entrega para poder llegar en este momento a los edificios en condiciones de recibir a los pacientes. Acá se puede ver la sala de tableros. La verdad que toda la instalación eléctrica en general es de muy buena calidad. Los tableros están muy bien desarrollados, están muy bien ordenados y dan respuesta a los requerimientos que tiene este establecimiento, en todos sus rangos, desde los equipos de termomecánica, de los equipos de los equipamientos médicos, y a los servicios en general de confort de cada uno de los locales. Acá le doy paso a Leandro para que siga con el tema de equipamiento. Bueno, acá vemos una imagen particular de una terapia. Si no me falla la memoria de las imágenes, debería ser una imagen de Chaco. Este es el área de terapia. Para lo que es el equipamiento, se pensó en los equipamientos puntuales de cada uno de los puestos, tanto de terapia como de las internaciones generales, y todo el equipamiento de apoyo que debería cubrirse dentro de las áreas de apoyo del hospital modular y que no está cubierto a través del hospital que está complementando o de la unidad de pronta atención. Entonces, este listado de equipamiento es el equipamiento asociado, digamos, directamente a una cama de terapia, que es la cama, el ventilador, los monitores, bombas de infusión, aspirador, etc. Luego, en la parte de internación general, esta es una imagen de una de las internaciones. El área de internación tiene, como decía Cristian, 52 camas, divididas como en 4 tiras de estas características, y cada una de ellas tiene su cama y el mobiliario asociado. Acá también hay un tensiómetro de pared, un humidificador para el caso de las que tienen oxígeno. En estas áreas de internación, originalmente se pensó
no todas las camas con provisión de oxígeno, pero finalmente, al ir cerrando las obras, se lograron complementar todas las camas de internación con oxígeno, que es lo que después nos iba marcando la necesidad desde el punto de vista de la atención. Este es el resto del equipamiento que se fue adquiriendo, que estuvo en los listados de adquisición. Muchos de ellos se entregaron en la primera etapa y algunos están en etapa de entrega. Muy poquitos quedaron para una segunda etapa, que quedaron desiertos y hubo que salir a relicitarlos. Pero este es el resto del equipamiento, que es para las áreas de apoyo, o que es equipamiento general de las diferentes áreas dentro del hospital modular. Aquí tenemos todo el resto del mobiliario, médico y no médico, todo lo que es equipamiento general, bueno, con horno y heladeras, todo el instrumental necesario para las áreas de atención, y el equipamiento médico, que es general, digamos, las centrales. Acá en el caso de la central de monitoreo también, originalmente se pensó en una central de monitoreo única, que íbamos a estar en un lugar central. Cuando fue evolucionando esto desde el punto de vista de construcción y de operación, se vio la necesidad de adquirir una segunda central para las áreas de terapia y monitorear cada una de las terapias, que como vieron ustedes son 2 sectores de terapia que quedan hacia los costados del área intermedia de apoyo. Entonces cada una de esas áreas terminaron teniendo su propia central. Y el resto de los equipos que complementaron el modular. En lo que tiene que ver con provisión de gases, también aquí tuvimos unas etapas de decisión de cómo iban a ser estos dispositivos. Originalmente se pensó en una construcción que sea una sala de máquinas, luego por posibilidades de rapidez se llegó a pensar un dispositivo que tenía un contenedor con los equipos instalados dentro y que puedan ser llevados hasta el lugar. Aquí tenemos, desde el punto de vista de producción de aire comprimido, 2 compresores de 10 HP, y en la parte de bombas de aspiración, 2 bombas de 3 HP. La verdad es que es un sistema más que suficiente para el modular, pero en el momento de decisión la verdad es que no se podía escatimar con los tamaños, y más pensando que estamos hablando de patologías respiratorias, se fue por la máxima en cuanto a los equipos de producción de gases. Acá hay una imagen de cómo llegaba un contenedor, que es la sala de máquina. Si mal no veo, creo que también estamos hablando de Chaco. En cuanto a la provisión de oxígeno, los tanques de oxígeno se fueron contratando en cada dispositivo con la empresa que proveía previamente a ese hospital o a ese municipio donde estemos instalando el modular. O sea, la contratación de provisión de oxígeno la hizo el municipio de cada uno de los lugares de instalación de los dispositivos, de manera de poder darle continuidad a ese servicio. En el fondo se alcanza a ver un tendido de caño, un tendido de cañería de gases. La cañería de gases se hizo por el exterior del hospital, dado el método constructivo del dispositivo por las panelerías, no era posible llevarlo por dentro, o quizá era mejor hacerlo por fuera. Estas instalaciones se hicieron en la parte de terapia con anillos, se hizo anillada en la parte de terapia y con instalación lineal en las áreas de internación. También en las áreas de terapia donde está anillada es una instalación que tiene una regulación secundaria, por lo cual los respiradores se conectan directamente a los paneles.
Esta es una imagen. No sé si Cristian querés contar un poco de áreas de apoyo. Hola, ¿se escucha ahora? Sí, sí, escuchamos. Bárbaro. Gracias. Acá se puede ver las zonas centrales de los dispositivos. El trabajo, digamos, de alguna manera incluyó el ordenamiento de todas estas zonas centrales. Lo que se ve a la derecha es el área de enfermería, con el área de alimentación, el área de una pequeña oficina de confort personal, el área de residuos y chateros. Todo esto dentro de este sector central con tipología de contenedores. También se trabajó en el armado de la señalética de manera conjunta con el Ministerio de Obras Públicas. Obras Públicas trabajó en la imagen exterior y salud en la imagen interior. La verdad que fue clave la articulación de las partes y la verdad que el logro de que esto pudo haber avanzado de esta forma fue el avance y la voluntad compartida de llegar al objetivo, y la verdad que fue muy, muy agradable poder verlo y poder avanzar en ello. Aquí se pueden ver en los pisos, en este caso son determinaciones vinílicas, las paredes también son determinaciones plásticas, donde no hay sistemas plásticos, hay sistemas de chapa prepintada, todo es muy fácil de limpiar y de tener condiciones sanitarias. Hay también en los sectores de internación y en los sectores particulares zócalos sanitarios, en el caso de la internación a través del vinílico, y en la zona central a través de piezas de prótesis para lograr esto. Se ven iluminaciones estancas herméticas que permiten también la protección de la iluminación y la limpieza fácil de cada una de ellas, bandejas a la vista, para cualquier tipo de intervención rápida se resuelva en el momento, tanto por debajo del cielo raso como por arriba, en este caso en la zona central, para acometer con algunos servicios especiales. Al final de la circulación se pueden ver la zona de residuos, que tienen ingreso desde el interior y egreso desde el exterior, es unidireccional el movimiento de los residuos, y también se puede observar baños de personal que acompañan este sector. Acá podemos ver los grupos electrógenos, digamos, en esta diversidad de voluntades y sinergias. El grupo electrógeno fue una contratación desde la misma, desde el mismo ente contratante, que fue administrado por UNOPS, pero en una contratación por separado. El edificio fue en una contratación y los que fueron los grupos electrógenos en otros. Esto también, por supuesto que en todo esto hay situaciones especiales. En el caso del grupo se tardó un poquito más en la llegada y en la conexión, parte de que la licitación tuvo otra rapidez y una ralentización, pero por suerte ya todos fueron instalados a tiempo y a término. Y con estos equipos se tiene la suficiente energía para almacenar y para dar respuesta a todo el establecimiento con la simultaneidad de todos los usos, en este caso de emergencia que
incluye este tipo de enfermedad, ¿no? A ver si hay otra más. Seguimos con pues hay imágenes. Sigo, Cristian. A ver. Bueno, acá vemos algunas imágenes de otros, de los diferentes dispositivos. Acá hay una imagen aérea del dispositivo de Córdoba. Como dijimos, está ahí asociado al Hospital San Roque. El de la derecha corresponde al dispositivo de General Rodríguez, que les había contado que es un dispositivo que comenzó a construir el municipio y que acompañamos en algunas de las partes y que también está operativo a esta altura. Esta es una vista de la parte de servicios del el establecimiento de Hurlingham. Habíamos visto más temprano una vista aérea del hospital modular de Hurlingham, que era el que se veía de arriba asociado a la UPA. Acá el ingreso, esta son es la zona de acceso del frente del establecimiento, del hospital modular. Como ven la gráfica, cumple ahí una función muy determinante en la estética del dispositivo. Y acá hay un par de imágenes más del dispositivo de Florencia Varela, también terminado. Este es el área de atrás y este es el área intermedio entre las dos alas del hospital modular. Cristian, ¿vos tenías algo para contar ahí? Creo que ahí. Sí, y ahí llegamos al fin de nuestra presentación. Esperemos haber cubierto un poco todos los rubros que corresponden por esta tarea y haberles dado más o menos un panorama de todo lo que significó el trabajo y de todo lo que queda disponible, instalado para ser usado en el caso de que nuestro sistema de salud lo requiera. La verdad es que todos esperamos tener que usarlo lo menos posible, pero la verdad es que es un orgullo haber podido compartir con otras áreas en el armado de esto y haber generado esta capacidad y este fortalecimiento del sistema con los hospitales modulares desde la Dirección de Recursos Físicos. Edu, ¿estás? Tenemos, tanto para Leo como para Cristian, tenemos una serie de preguntas que hemos ido recolectando a medida que iba avanzando la presentación. Ale las fue agrupando por temas, ya que teníamos una variedad bastante interesante y dispersa de preguntas, entonces para poder concentrarlas y por ahí en una sola pregunta, Exacto. reformular ahí varias en simultáneo. Así que Ale, si querés avanzar. Bueno, vamos a separar un poquito para Leo las preguntas más que nada orientadas a equipamiento y a gestión, que seguramente tienen que ver con vos, y para Cristian lo que tiene que ver con diseño, infraestructura, ¿no? Bueno, una pregunta que también la hubiera hecho yo de una es, digamos, lo que, según lo que comentaste, Leo, al principio, o sea, lograron en tiempo récord equipar todo y poner a funcionar los hospitales de una manera impresionante en el tiempo. Todo ese equipamiento, ¿pudieron
tenerlo aquí en Argentina o tuvieron que esperar tiempos de importación y además trabajar con comercio exterior, digamos, lo que es importación, o lo que había acá en Argentina como producción propia les alcanzó para equipar estos módulos? Y en realidad, en lo que tiene que ver con equipamiento, no se pensó la posibilidad de comprar en el exterior. Las compras fueron locales, las compras que hizo UNOPS fueron locales. Y era con distribución en cada uno de los hospitales modulares. Entonces, desde el punto de vista de, como le comentaba, de especificaciones técnicas, se cubrió todo lo que el mercado podía ofrecer. Entonces, en algunos casos, bien se pudieron cubrir con lo que tiene que ver con fabricación nacional, y en otros casos son productos importados, pero no son productos que se hayan importado por UNOPS para esta situación, sino son productos que se compraron a proveedores con productos registrados en el país. Claro. Era una de las condiciones también, de manera de poder tener el correcto soporte postventa y el cubrimiento de garantías y todo lo demás. O sea que eso está completamente cubierto, particularmente con el caso de respiradores, que era un punto bastante crítico acá. El Ministerio de Salud había tomado la decisión de concentrar la provisión sobre todo de lo que tenía que ver con productos de fabricación nacional, inclusive también desde otras áreas de gobierno se decidió fortalecer a estas empresas que fabrican respiradores en el país, con lo cual UNOPS no tuvo la posibilidad de comprarle a estas empresas con tanta urgencia, porque la priorización de entrega la tenían estas empresas con el Ministerio de Salud. Entonces, lo que se hizo fue hacer la compra igual desde UNOPS, pero con entrega más a largo plazo, y en los casos en que hubo que ir poniendo los dispositivos en funcionamiento, el Ministerio de Salud iba enviando a esos dispositivos los respiradores que correspondían para la necesidad urgente. Quizá no la totalidad de los respiradores que necesitaba el modular, pero sí para ir cubriendo la puesta en marcha gradual que iban necesitando esos dispositivos. Hoy en día ya están todos cubiertos, en algunos casos con esos respiradores que se proveyeron originalmente, y en otros con los que se enviaron por las compras de UNOPS. Bien. Bueno, tengo otra pregunta de Fernando Vera, que tiene que ver también con equipamiento, y es los equipos de rayos X, si los adquirieron, si son todos nuevos, o tuvieron que derivar desde otras instituciones. Y acá meto otro tema, otra pregunta que hace Franco Baresi, y que tiene que ver con si se tiene pensado qué se va a hacer con ese equipamiento post pandemia, o sea, cuando ya no lo necesitemos de la manera intensiva que se está necesitando o que se va a necesitar durante la pandemia. Perdón, te metí dos preguntas. Otra que hacemos después. Vamos a tratar de responderla. En cuanto al equipo de rayos, bueno, sí, es un equipo nacional. Acá también, bueno, con el equipo de rayos por ahí tuvimos unas expectativas iniciales que no son las que terminaron quedando adquiridas, porque bueno, ahí también hubo un tema de entregas y demás, que la verdad es que desde el ministerio no manejamos todo el proceso de compra. Pero sí se entregaron, entiendo que estaban todos entregados dentro de un plazo muy corto, con equipamientos de fabricación nacional. En cuanto a lo que es capacidad instalada, digamos que no hay una decisión tomada oficialmente de cómo queda ese equipamiento. Ese equipamiento, en principio, entendemos que será transferido, de hecho, la idea es que sea transferido a las jurisdicciones en donde se encuentran los hospitales,
para que quede como capacidad instalada o que se pueda repensar en otros establecimientos, en el caso de que el hospital modular no quede instalado como tal. Quizá muchos de estos equipos, al finalizar la pandemia, puedan ser reutilizados en otras áreas, o quizá el hospital modular pueda refuncionalizarse también, y mucho de ese equipamiento inmobiliario, sobre todo, pueda quedar dentro del centro. Así que, digamos, no hay una decisión tomada exactamente de qué es lo que va a hacer, pero mi percepción es que la idea es que debería fortalecer a las áreas en donde está, digamos, que vuelva al Ministerio de Salud. En principio por ahí no sería tan funcional, quizá. Perfecto. Bueno, tengo un par de preguntas que están vinculadas a la gestión en general de ese equipamiento que se instaló, ya sea a la gestión de su funcionamiento, o sea, de la funcionalización o refuncionalización, y a la gestión de mantenimiento. De cómo se pensó, si se pensó independiente para cada uno de los módulos, si depende de los hospitales para los cuales son satélite, si hay un servicio que se va a ocupar de todo eso, digamos, cómo sería la estructura para atender técnicamente y en gestión a todo este equipamiento de los modulares. Sí, está bien la pregunta. La verdad es que en esto yo creo que es continuidad de lo que comentaba antes, de cómo se pudo coordinar la puesta en marcha de los equipos. La idea es que el modular en sí quede como capacidad instalada de la provincia donde se instaló, con lo cual lo mejor sería que esa jurisdicción pueda tomar la responsabilidad del seguimiento del equipamiento, de las tareas de postventa. Todo el equipo se compró con la garantía correspondiente, con lo cual el proveedor tiene la responsabilidad de dar ese soporte postventa. Y en las diferentes jurisdicciones, como le decía, las áreas de equipamiento de las provincias o de los hospitales, como vos decías, Ale, de donde se referencian estos modulares, están involucradas con el equipamiento. Entonces, en los dispositivos de provincia de Buenos Aires, de la zona sur, referencian al área de ingeniería clínica del Hospital El Cruce, en los de zona oeste referencian al área de ingeniería clínica del Posada, y en las provincias están teniendo el seguimiento de los referentes de equipamiento de las provincias. Entonces eso, bueno, es algo que ya de alguna forma está absorbido, digamos, por esos referentes. Claro, sí. Bueno, a ver, para Cristian, tengo algunas preguntitas. No sé si los que hicieron las preguntas están conformes, porque no tengo comentarios. Si Hurlingham, que lo instaló el Cruce, dependerá del Posadas. Esa es una pregunta que hace Julio Barrio Nuevo. Sí, en principio era de alguna forma la división de tareas y operativa que se fue articulando desde la Secretaría de Calidad del Ministerio. Habría que ver, digamos, si hay algún caso en donde se prestó asistencia desde otro lugar y digamos, en la urgencia de instalación se pudo resolver de otra manera, pero bueno, en principio la referencia, los hospitales, de acuerdo a cómo corresponde su referencia, el hospital de Hurlingham referenciaría al Hospital Posada, el modular de Hurlingham referenciaría a Posada, más allá de quien nos haya dado una mano o haya podido asistir en las instalaciones. Eso por ahí realmente, de vuelta, fue muy bueno la participación que encontramos, el Hospital El Cruce, y digamos, además
participaron, también colaborando con el Hospital El Cruce, alumnos y referentes de la Universidad Jaureche, que pudieron también darnos una mano en instalaciones de equipamiento de algunos de estos hospitales ubicados en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, el agradecimiento también a todas esas personas que fueron parte y que lo sabemos y por eso hacemos esas referencias. Así que bueno, muy bueno, y esperemos que eso se pueda seguir coordinando también con los hospitales de los cuales refieren cada uno de esos modulares. Bien, bien, bien. Bueno, te voy a dejar tomar agua y lo voy a hacer Tengo algunas preguntas para Cristian, de la parte de diseño, dimensionamiento. Bueno, Juan Fernando Sanabria nos pregunta que cómo se tuvieron en cuenta las áreas, cómo se dimensionaron las áreas limpias y las áreas contaminadas, o sea, si se tuvo en cuenta las circulaciones independientes para las dos áreas. Y ya te hago otra pregunta que tiene que ver también con seguridad biológica, que es cómo manejaron el tema de los afluentes, perdón. Todos los afluentes, si utilizaron los mismos de los hospitales que tenían cerca o tuvieron que hacer todos sistemas independientes. Bueno. Tienes la palabra. Gracias, muchas gracias, María. Sí, con respecto a la primera pregunta, es muy interesante, que la verdad que con esta situación, de alguna manera nos remontamos al pasado, ¿no? Con este tipo de pandemias, de epidemias. Si damos respuesta desde la infraestructura a este tipo de situaciones, podemos recordar, digamos, en marco general, hospitales como el Posadas, que nació como un hospital para tuberculosis, donde iba a ser un establecimiento monovalente que daría respuesta con esas terrazas que de alguna manera se utilizarían para que los pacientes salieran a tomar sol. Nos podemos remontar al establecimiento del SOMER, que también depende del Ministerio de Salud de Nación, que fue nacido como un establecimiento para leprosos, también un espacio monovalente, donde, digamos, los pacientes de alguna manera se aislaban. Entonces, en esta situación, una decisión clave fue que estos establecimientos funcionaran como elementos monovalentes, de alguna manera quitar todos los pacientes que no tuvieran que ver con esta enfermedad, con esta situación, y dar respuesta específicamente dentro de lo que fue el nuevo hospital modular. El nuevo hospital modular en realidad no es más que una internación. Se complementa y se termina de ordenar como establecimiento cuando se anexa al establecimiento contiguo para dar respuesta. En realidad estaríamos pensando, estamos dentro de una terapia intensiva o estamos dentro de una internación general. Entonces ahí la clave fue, de alguna manera, trabajar fuertemente con lo que es la termomecánica y fuertemente con lo que recién comentábamos sobre las políticas operacionales. Ahí se trabajó muy mancomunadamente con el personal que estaba por entrar a trabajar en estos lugares, con los referentes de las UPAs, con los referentes de los nuevos directores de estos hospitales, de tal manera que se pudiera de una manera combinar, digamos, el edificio, las instalaciones, los equipos, con la realidad de esta enfermedad que cuando se inició todavía tenía muchos, y aún los tiene, muchas incógnitas, ¿no? De cómo sucederían las cosas. Entonces, con respecto a los circuitos, la principal respuesta a los circuitos es generar un establecimiento monovalente. La segunda respuesta es que el área central es el área de apoyo, donde está el personal y está de alguna manera controlado, protegido por el equipamiento termomecánico. Por ahí recién veíamos otra pregunta con respecto a las cuestiones termomecánicas. Es fundamental en la renovación del aire y la protección del personal.
se da a través de esta renovación del aire. Entonces, en el área central, donde está el personal continuamente, tiene esta ventaja de tener la mayor presión, y este gradiente se va alejando hacia las áreas de extracción, que son los extremos del dispositivo. Entonces, podemos decir que hay un área limpia, entre comillas, que no lo es, porque estamos dentro de una internación, que es el área central, y un área sucia o infecciosa, que son las salas. Para ello se colocaron puertas. En este proceso, inicialmente con la rapidez, en el proceso se agregaron antecámaras, no la antecámara de la terapia, pero sí las cámaras de la terapia de internación general, de tal manera que generar las barreras necesarias para diferenciar estos espacios. Entonces, a la consulta sí, tenemos estos planos, el plano general macro y el plano de micro, que es el uso en relación del personal y los pacientes, para lo cual se agregaron también centrales de monitoreo panópticas que están por fuera de la sala, que tienen un visor, un vidrio que se pueden ver toda la sala y hacer los controles de monitoreo, evitando que el personal ingrese. Esa es un poco la situación general con respecto a los usos. Y después, con respecto a lo que es los efluentes, se trabajó con las instalaciones necesarias, que de hecho existen para el funcionamiento de cualquier establecimiento sanitario, en este caso el establecimiento de la UPA, que básicamente tiene funciones como una guardia, tiene funciones como residuos, tiene una morgue, o sea, tiene todos los servicios que necesitan una respuesta de residuos y de tratamiento de efluentes. Entonces, fue una respuesta estratégica, de alguna manera, que tomó el Ministerio, la anexión de los hospitales modulares a estos establecimientos existentes, porque esto de alguna manera generó sinergia donde no la había. Generar estas camas de manera independiente hubiera generado un esfuerzo enorme que se resolvió tomando parte de la respuesta que ya estaba en la infraestructura existente. Entonces, en ese sentido, esto también es parte de esa misma condición. No sé si se respondió la consulta. Sí. Bueno, tengo algo vinculado a gases médicos, que ahí se los tiro a los dos, a ver quién puede, los dos van a poder responderlo. De hecho, es una pregunta que tiene que ver con que sí, que la hace Julio Barrio Nuevo, con que si la instalación, así como se diseñó, soporta varios respiradores al mismo tiempo, que entiendo que sí, porque eso es diseño, pero bueno, la palabra la tienen ustedes, que son los protagonistas, y a qué presión se llega a boca, a sala, digamos, si se llega con 4,5 bares, como debería llegar para soportar todos los respiradores, y si soportaría o soporta todo el cálculo que se ha hecho para terapia y sala de internación general. Esto viene también un poco de lo que hemos venido hablando en las charlas anteriores, de que gases, oxígeno sobre todo, se ha encontrado un consumo muy alto en lo que no es crítico, en la parte de internación general, por otros dispositivos, ya sea por BiPAP, por nariceras, por alto flujo, que son altos consumidores de oxígeno y que no están en el cálculo de terapia intensiva. Entonces, más o menos por ahí quería redondear eso de cómo se había armado el tema de consumo en la parte crítica. Sí, en lo que tenía que ver con consumo, pensemos que todas las camas, las 24 camas del área de terapia son camas de terapia, o sea que van a tener un respirador. De esa manera fueron especificadas en la necesidad. El diseño de cañerías para abastecer esto lo hizo el proveedor. La condición de provisión con regulación secundaria sí se solicitó desde especificaciones técnicas, con lo cual toda la terapia se provee
aire comprimido aire comprimido de oxígeno a 4,5, digamos, a presión de regulación secundaria. Hasta ahí llega la presión del compresor. Y en cuanto a lo que tiene que ver con simultaneidad, es algo que era parte de las pruebas de entrega que tenía que hacer el proveedor, con lo cual la característica de simultaneidad tiene que estar probada en todos los centros, y si en algún caso no llega a esa presión, es un tema de postventa del proveedor. Está solicitado así, y las pruebas finales para entrega estaban todas las pruebas que corresponden por la norma, con lo cual no deberíamos tener ese problema. Sí tuvimos algunos temas de puesta en marcha, en donde, a pesar de tener regulación secundaria, en algunos dispositivos se conectaron reguladores. Que esto por ahí es una cuestión que tiene que ver con una costumbre de uso, o quizá un desconocimiento de la instalación, y eso hacía que por ahí no puedan conseguir las presiones necesarias en las diferentes bocas. Esto lo hemos visto durante la etapa de puesta en marcha, y bueno, quizá esto por ahí puede ser un inconveniente. Había algunas fotos que, bueno, no las quise poner en la presentación, pero había fotos de reguladores conectados en los paneles de terapia, teniendo el panel regulación secundaria, digamos. Pero esto es una cuestión de uso, y de que se fueron resolviendo también con lo que hablábamos de política operacional, hay recomendaciones respecto del equipamiento en los documentos de política operacional, que hacen, bueno, resolver también estos problemas. Y si efectivamente en algún centro hubiera algún tema de presiones, es un tema de postventa, claramente. Sí, sí. Bueno, sí, creo que quedó bien zanjada la duda. Tengo una pregunta que tiene que ver más que nada con la gestión de trabajo, digamos, de estos hospitales modulares. Y la pregunta es de Graciela Bazán. O sea, hay algunos hospitales modulares instalados en algunas provincias, como mencionaste, Córdoba, Chaco. ¿Qué pasa con las provincias que no tuvieron? Si tienen posibilidad de tenerlos, o sea, si pueden replicar este tipo de estructura, más que nada por el tipo de estructura, la estructura modular, como explicó Cristian, que fue tan efectiva, ¿cómo tendrían que canalizarlo? A través de sus provincias, entiendo. Sí, fue clave, digamos, la estrategia del Ministerio de Salud de Nación fue la incorporación de estos dispositivos en las ciudades de mayor población. Entonces podemos contar Buenos Aires, que incluye, ¿no es cierto?, el conurbano, incluye Rosario a través de Sargento Baigorria, incluye Córdoba, y específicamente el Chaco, que fue donde se inició de alguna manera el foco, y sucedió una alerta, con lo cual se iniciaron estas construcciones y estuvieron en relación a esta política de dar respuesta a los mayores conglomerados urbanos, donde se suponía, y así sucede, habría mayores inconvenientes. Después, por supuesto que las provincias, el resto de las provincias han realizado también construcciones. De hecho, hay muchas provincias con las que tenemos relación y hemos visto los trabajos que vinieron realizando, donde se generaron dispositivos de este tipo o de otro tipo, con otra tecnología, pero mayormente en la mayoría de las provincias se generaron este tipo de respuestas, de una u otra manera, en distintos tipos de establecimientos, algunos relacionados más a la atención mínima, otros con características equivalentes con algunos puestos de terapia. Y todo esto sucede como respuesta
donde en un inicio no se sabía exactamente cuál iba a ser el impacto de la pandemia. Entonces, la respuesta fue, digámoslo, masiva, digamos, de parte de todas las jurisdicciones, de una u otra manera. Y por supuesto, creemos que fue oportuna la decisión para poder, de alguna manera, tener el control de la situación, que en realidad estamos llegando a esta cuestión de mayor estrés, de mayor pico en este momento, y realmente podemos ver en los dispositivos, la verdad, estos establecimientos que estamos viendo ahora están en una ocupación aproximada del 50%, con lo cual es un buen número, y hasta en un momento al iniciar el proceso, unos meses atrás, no se sabía realmente cuánta necesidad iba a existir. Y la verdad que estamos viendo que la respuesta fue oportuna y se está utilizando realmente como se pensaba. Hago una preguntita, Ale, ¿me dejas? Listo, ya te dejo la palabra, Edu, porque la última pregunta tenía que ver precisamente con el nivel de ocupación que tenían actualmente, si habían logrado un nivel razonable o no, y bueno, ya la explicó clarísimo Cristian, así que te dejo a vos. Gracias, Alejandra, gracias. Muy buena tu síntesis también de las preguntas, muy buena. Quería preguntarle, me quedó la duda, ¿hay algún criterio con respecto a la renovación de aire de las terapias? ¿Se tiró alguna especificación eso o quedó para que la empresa haga los cálculos y vea porque en este caso es un caso particular, el bicho este es muy andador, entonces quería saber si se tuvo en cuenta algo de esto, de los Sí, volúmenes. buena pregunta, Eduardo. En realidad sí, salió una especificación con requerimientos, se hizo el requerimiento de la renovación del 100% del aire, teniendo en cuenta esta situación, esta enfermedad, de una cantidad de renovaciones que están en 12 Volúmenes. renovaciones hora, y cuestiones relacionadas a la inyección y a la extracción del aire, y con todo ese listado de requerimientos la empresa hizo su propuesta y los resultados son este servicio, este sistema, que entendemos que dio respuesta a lo que se había pedido. Pero sí, digamos, era una preocupación grande, justamente tratándose de una enfermedad infecciosa, tener en cuenta estos recaudos, ¿no? Qué bien, la verdad que lo felicito porque esto hace a la seguridad del personal, ¿viste? Que muchas veces pensamos solo en los pacientes, pero el personal también, esto es fundamental para el personal. La verdad que me alegra mucho lo que me cuentan, que hayan tenido en cuenta este aspecto porque hace la seguridad. Y el recurso más valioso que tenemos en toda la institución de salud sigue siendo el personal, porque sino que por más tecnología o instalaciones tengamos, si no tenemos el personal, si se nos entra a ver más, estamos al horno. Así que gracias, la verdad que muy agradecido, muy linda digamos, la presentación, muy espontánea, con mucha claridad. Sentimos esta amistad que realmente la venimos fortaleciendo hace tiempo, ¿no? Fede, vos que decís a esto. No, digo que, bueno, sumo las palabras de Eduardo, agradecer mucho a Leo, Cristian. La verdad que cuando emprendimos esta instancia para compartir entre todos los ingenieros clínicos y estar a la altura de las circunstancias, bueno, cuando supimos que estaban en este proyecto, hacía rato que queríamos convocarlos y la verdad que estén acá hoy mostrando todo lo que han hecho es una alegría enorme,
Es una alegría enorme ver los resultados sanitarios que están teniendo, y bueno, y que estos establecimientos están cumpliendo el rol para el cual fueron destinados. Así que también desde mi lado, felicitaciones y agradecerles por toda la labor que han hecho y la excelente presentación que acaban de realizar, pero más que nada por el extenso labor que han venido haciendo estos meses. Estoy muy agradecido por eso. Un orgullo, un orgullo. ¿Alguna pregunta más, queridos amigos? Si levantan la mano o la hacen, A ver. o la escriben. Lo que todavía tengo tenemos una es... pregunta. ¿José? Sí, José. José, a ver, José, ¿la habilidad? Sí, ahí la habilité. Ok, ahí estoy. Ahí está José. Hola, No, hola a José todos, nos ¿cómo hace andan? preguntas. ¿Qué tal? Me quedé Hola, con José. una duda. Recién estaban hablando de 12 renovaciones hora con respecto a una unidad, sería una internación, una unidad de terapia intensiva, si no entendí mal. Llegué tarde, así que no pude estar con toda la presentación. Estaba en función docente en otro lado. Pero rescaté recién, Cristian, estabas hablando de 12 renovaciones hora, que era lo que le habían pedido. Y que descarte 100%, es decir, no hay posibilidad de reciclaje de aire. ¿Es así? Creo que sí. Sí, digamos, esta es un viejo tema, el de las renovaciones de aire y sobre todo la inyección del 100%, ¿no? Básicamente se tomó la decisión de hacer este tipo de intervención por la capacidad, digamos, del virus, de alguna manera, de poder tener mayor tranquilidad en el control del aire. Y como ustedes saben, el tema de la cantidad de inyección de aire es un gradiente que no fue resuelto aún desde algunas reglamentaciones nacionales. Sí, por supuesto, tenemos reglamentaciones internacionales que tienen sus lineamientos. Algunas hablan de menos cantidad de renovaciones, pero en este caso, dada la situación, dada la incertidumbre y dadas las condiciones de esta cuestión, se trabajó sobre este lineamiento de 100% de aire exterior. Por supuesto, eso tuvo que ir acompañado con la capacidad de los equipos, la capacidad de la redundancia energética, para que estar seguros de que esto funcionara así. Sí, esa fue la línea sobre la cual se trabajó. Es así. Sí, claro. Ayudó a aumentar mucho el tamaño Eduardo, de la vos máquina. mencionabas más temprano el tema de que esto redunda claramente en lo que tiene que ver con el cuidado del personal de la salud. Y realmente es uno de los puntos, yo te diría, más críticos en este momento, poder cuidar a nuestro personal de salud, porque la verdad es que no hay instalación que soporte si no tenemos quien la pueda atender y quien pueda atender a los pacientes. Esto es algo que yo recuerdo que al principio de la pandemia, cuando recién empezábamos a ver cómo se resolvía cada tema, cómo se compraba equipamiento y diferentes cuestiones, habíamos tenido una reunión con referentes de la Embajada de Corea, que ellos han pasado ya por alguna pandemia previa a esta, muy cercana, y entonces la recomendación de ellos primaria era cuiden al personal de salud. Después ven qué instalan, qué compran, qué cuiden al personal de salud. Busquen todo dispositivo que consigan para cuidar al personal de la salud, que van a ser los que los van a mantener para pasar la tormenta, digamos, ¿no? Entonces, creo que sí, desde el Ministerio, muchas de las acciones que se llevaron a cabo tienen que ver con la cuestión de protección y elementos de protección. De hecho, así como nosotros trabajamos en lo que es infraestructura, hay un área del Ministerio específicamente destinada a lo que es adquisición y gestión
de elementos de protección personal para disponer no solo a estos dispositivos, sino a todas las jurisdicciones del país en la medida de lo posible. Entonces, en muchos casos pudo adquirirse un gran volumen de estos productos desde el Ministerio y que se están distribuyendo también, siguiendo un poquitito las necesidades de cómo evoluciona la pandemia, desde la DINESA, que es la Dirección de Emergencia Sanitaria del Ministerio, quien está encargado de la logística y distribución de todo equipamiento e insumo que vaya llegando al Ministerio. Marcelo. Marcelo levantó la mano. Sí, no, para redondear un poco la pregunta que hizo José, en función de todo el tratamiento quedó totalmente claro, la pregunta es si en ese caso de renovación 100%, el aire que va exterior, ¿qué tipo de tratamiento se pidió? Porque si no, estamos arrojando todos los virus afuera, ¿no? Si también estuvo contemplado eso, supongo que sí, pero para que se abunde un poco en la explicación. Sí, claramente, o sea, la culminación del proceso termina en la protección, digamos, de la salida ambiente, así que en ese sentido se solicitó que se tengan los recaudos para que el aire salga en las condiciones y en la condición que debería tener para poder no generar conflictos que tienen que ver con esta enfermedad, ¿no? Sí, claramente es una buena pregunta, se trabajó en esa línea. Bueno, la verdad que muy interesante la presentación, el aporte que hicieron ustedes, la verdad que nos deja contentos de saber que se hacen bien las cosas, que se consulta, que se adaptan a los lugares, porque también muchas veces los diseños que uno hace a la distancia por ahí no se terminan de adaptar, entonces es bueno la participación de la gente del lugar, que se involucra, que se buscan materiales que sean compatibles con todos los climas y todos los ambientes, así que la verdad, desde la ingeniería nos sentimos muy satisfechos por el trabajo que ustedes están haciendo y cuenten con el apoyo de este grupo de ingeniería clínica por cualquier duda que tengan. No se inhiban de preguntarnos cosas que los viejos vamos juntando información, tenemos una pila así de datos que fuimos, sobre todo de errores, eso sabemos un montón, tenemos publicaciones de esto. Entonces, pregunten, nosotros lo ofrecemos para poder ayudarlo a que las cosas salgan así tan buenas como ustedes la están mostrando, así que con todo gusto sepan que estamos disponibles, hay muchos que peinan canas y algunos ya no peinan nada porque no tienen para peinar, pero bueno, acá lo tenemos, ¿no? Pero digo, somos un equipo, nos interesa el país, nos interesa la gente, queremos hacer el bien. Y le damos gracias por este tiempo que se tomaron para acompañarnos, para hacernos, digamos, darnos ánimo, a decir, bueno, estamos trabajando en el buen sentido, estamos construyendo, estamos ayudando a la vida. Así que bueno, si no hay más, Fede, Ale. Yo quiero aprovechar el espacio que nos dieron, primero para presentarme, la verdad que, bueno, soy Hernán, ya los chicos contaron, me tocó el mandato allá por diciembre de sacarme de una vida en el mundo privado, de un agujero, soy arquitecto, planificador de salud, con Cristian allá hace muchos años nos conocimos en la universidad, y cuando me llaman para volver a este lugar, allá por diciembre, antes de la fiesta, lo primero que enfrentaba era un abismo de un Estado implotado, así lo definió nuestro ministro. Un Estado en el que nos tocaba gestionar sin plata, un Estado en el que había un desánimo generalizado muy grande, y que la llegada de él, de su persona, había ya en el corto plazo generado un cambio y una emoción y una efervescencia muy grande. Y cuando empecé a subir, porque nosotros estamos en el piso 12 y el ministro está en el piso 2, a los que han venido, me di
dijo, pensá en grande, subí y pensá en grande. Lo primero que hice cuando llegué acá, por suerte, fue encontrármelo a Cristian, a quien ya conocía, y después un equipo, me parece que eso es lo más lindo, eso es lo que quería decir, además de valorar y de agradecer, sobre todo para varios de los arquitectos que he visto y que conozco, Gustavo, el Gaucho, Cristian, somos más de un solo arquitecto, o alguno de los ingenieros, Federico, con quien estuvimos probando aquella vez prototipos, Marcelo, estuviste visitándonos por acá. Gracias por estar, lo sentimos así. Yo personalmente desde el equipo de acá se los cuento, me parece que es el mejor lugar para poder compartir entre pares lo que estamos haciendo y encontrar la mejor manera de encaminarlo. Así que tomamos yo personalmente desde este lugar de dirección que me toca, con mucho gusto y mucho agrado el ofrecimiento que hacen ustedes como equipo, muy, muy valorado, por cierto. Y no quería dejar pasar este momento para reconocer que la lógica de lo que sucedió hoy es la lógica que yo traje para trabajar en este equipo. Por suerte me encontré a dos profesionales y dos gladiadores con mucho conocimiento de la salud del parque, de la salud de la historia, de la salud en el Estado argentino. Yo, como les digo, en el medio me fui a vivir afuera, volví, me casé, tuve hijos, y cuando volví a la salud me encontré, aparecer de vuelta en una burbuja que no es simple, que es muy difícil. Hay cosas que son mucho más fáciles de hacer en el mundo privado, pero creo que tenemos todos los que estamos acá, sobre todo, lo llevamos en la sangre, ¿no? La gratificación de sentir que estamos trabajando para la gente, como dice uno de nuestros subsecretarios, que está ahí abajo, que está en todo el país. Y desde ese lado es que me parece que vale la pena hacerle un reconocimiento específico desde mi lugar. Por eso no intervine, porque la verdad es que no es necesario. Estos dos muchachos andan solos con el equipo que está acompañándolo, como dijo Leandro y Cristian, en cada área. Siempre es muy valorado y muy bienvenido el comentario y la palmada entre pares, así que de mi lado también es un agradecimiento específico para ellos dos, un reconocimiento, y para todos ustedes por este espacio que siempre suma y que me parece sería valioso e interesante poder construirlo con cierta periodicidad, y desde adentro mío les digo que también en algún momento salgamos un poco del COVID y podamos hablar de todas las otras cantidades de cosas que también se producen, porque como bien vos decías, Eduardo, acá, desde que yo llegué, que dije, esto es la Dirección Nacional de Recursos Físicos, no es ni la Dirección de Equipamiento, ni la Dirección de Infraestructura. Tenemos que pensar juntos y tenemos que pensar desde un centro de frontera hasta un centro de especialidades médicas de, no sé, la cantidad de metros por 100, con el mismo esfuerzo, con la misma concentración y con la misma dedicación. Así que por mi lado, un reconocimiento especial para los muchachos y un agradecimiento a ustedes por este espacio y las 2 horas que llevan escuchando e intercambiando. Gracias, Hernán. Gracias por tu... Gracias, Hernán. Y estás invitado, por supuesto, y vamos a seguir con este vínculo positivo, con este círculo creciente de integración entre las especialidades que nos dedicamos a lo que más nos gusta, que es a la salud, porque nosotros, sin ser médicos, estamos interviniendo por la vida, estamos apasionados por la vida, porque no hay otra razón ni económica, ni nada, para que estemos a esta hora, después de laburar todo el día y no estar con la familia, qué sé yo, para que estemos en una videoconferencia sin ninguna otra razón más que no sea la vida, que es lo que nos importa. Nosotros estamos por las vidas. Entonces, eso habla de nuestro corazón. Y bueno, entonces, compartir este momento, sentirnos hermanados en esta cosa que, como decía al principio, de cruzar el río con una correntada, de estar de mano a mano ayudándonos, es lo que nos da la fuerza, el impulso para tener la certeza que vamos a llegar a un buen puerto. Así que gracias por la compañía, por la amistad, y seguimos construyendo. Hasta la próxima. Como dato anecdótico les sumo, esta es la 20ª reunión que hacemos desde el inicio del COVID, y bueno, y seguiremos acá firmes el resto de los jueves a las 18 horas. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Excelente, como siempre. La invitación. Brillante la exposición de los chicos.
Gracias. Gracias, chicos. Chau, chau.